¿Estás listo para escuchar un nuevo reto? Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Caminando con Jesús, parte número 2. Lucas 5, ¿lo encontró, hermanas y hermanos? Versículo 16. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Una vez más. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amado Padre, gracias te damos, Señor. A ti la honra y la gloria por este gran privilegio que nos has dado esta mañana de poder asistir, Señor, a esta gran celebración. Hoy es día de resurrección, Padre amado. Venimos a dar honra y gloria a Cristo. Oh, gracias, Jesús, por haber ocupado nuestro lugar y haber pagado un alto precio para nuestra liberación. Hoy venimos en un gesto de agradecimiento a darte honra y gloria. Queremos seguir alabándote, escuchando tu palabra. Háblanos al corazón, Señor, edifica nuestra alma y provea a nuestros amigos y amigas un verdadero arrepentimiento. Padre, también te pido en esta comunión por la paz de Israel, que sea la paz dentro de los muros de Jerusalén, Señor. En Cristo Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Caminando con Jesús, como lo aprendimos el domingo pasado, es el equivalente a ser un discípulo de Jesús, hermanas y hermanos. Y la palabra discípulo en el hebreo es talmid, singular, estudiante de la escritura o estudiante de la ley. Y no es un estudiante temporal, este es un estudiante que va a estudiar las escrituras por toda su vida. Creo que si nosotros olvidamos este principio y dejamos de aprender, nos vamos a perder ese deleite de nuestro Dios. Pero al estar todos los días siguiendo a Jesús y aprendiendo de Él, que Él es el más grande, nuestras vidas, hermanas y hermanos, van a ser unas vidas felices. Porque cuando vamos a las Escrituras, ahí encontramos la felicidad. La palabra penetra nuestros corazones, trae alegría. La palabra de nuestro Dios, cuando usted la lee en los Salmos, una y otra vez el salmista dice: y alegró mi corazón se alegró, se deleitó mi corazón. Y el mismo Dios dice: deléctate a sí mismo en Jehová y Él te va a proveer todas las peticiones de tu corazón. Otra palabra que se usa en el hebreo es talmadín, plural, estudiantes, ya como nosotros aquí, que vemos un buen grupo. Estudiantes de la palabra de Dios, estudiantes de la ley. En griego es matates, aprendiz, alumno, estudiante. Y en la primera parte explicaba acerca de esa metáfora que me gusta, que cómo se explica acerca de la unión que existe entre el maestro y el estudiante, y es como que se casa el estudiante con su maestro en el aprendizaje. Nosotros lo vemos en las Escrituras, en Lucas capítulo 5, versículo 11. Eso fue lo que pasó aquí cuando los discípulos, por obra de Dios, porque esta decisión no es fácil hacerla, de uno decir: bueno, aquí están mis empresas, acabamos de tener una pesca milagrosa y los barcos están llenos de peces y habíamos estado en bancarrota, no habían peces, pero ahora vamos a dejar los peces y las barcas y vamos a seguir a este hombre y vamos a aprender de él. Ellos habían estado escuchando la enseñanza de Jesús en Lucas 5 y Lucas 5:1 nos dice en adelante: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Específicamente dice Lucas, porque el gentío se acercaba y era para oír la palabra de Dios por medio de Jesús. Versículo 2 dice: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Por ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan y los otros compañeros de trabajo, y sus padres. Zebedeo también estaba ahí.
Y en el versículo 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, punto y coma. Luego dice, y sentándose, que era la postura del rabino, del maestro judío, se sentaba, y Jesús está allí frente a aquella multitud de personas. Esto es peculiar en la vida de Jesús, y esta parte usted lo va a ver que Jesús enseñaba más de lo que predicaba. Su ministerio lo enfocó más en la enseñanza y predicaba, pero predicaba poco. Es decir, él estaba más preocupado por nutrir a las personas de Dios, enseñarles acerca de Dios. Y esto me impacta, dice, enseñaba desde la barca a la multitud. Le enseñaba. Una de las cosas que impactó mi vida cuando Dios me hace el llamado a servir es esto de enseñar. Y usted lo verá aquí, una de mis preocupaciones es estar enseñando siempre. Y yo le digo al Señor, dame la oportunidad de enseñar una doctrina, una enseñanza a la vez en cada oportunidad que tenga. Y es Jesús el que me inspiró, es Jesús el que direccionó mi vida al ver su postura, y por eso es que tenemos estudios bíblicos. Antes teníamos más. Antes teníamos torre de oración, los martes, teníamos los jueves, teníamos los viernes, teníamos los sábados, teníamos en Worcester, teníamos un estudio bíblico en Worcester y teníamos un estudio bíblico aquí, teníamos doblete. Y algunos hermanos en algún momento dijeron, se va a morir, hermano, usted. Y yo decía, bueno, yo quiero consumirme gustando de la palabra de Dios. Y es Jesús, Él es el que nos enseña. Imagínense los discípulos, ahí estaban ellos tristes, preparando las redes, y Jesús está enseñando. Lucas no nos dice qué fue lo que enseñó, pero es obvio, porque el mismo Lucas en capítulo 24 nos dice que aquellos discípulos camino a Emaú, Él les explicaba lo que la Biblia enseña desde los profetas, los salmos y por todo el Antiguo Testamento. Jesús les abría las escrituras, dice el texto de Lucas 24. Y aquellos hombres, después que Jesús desapareció, dijeron, ¿acaso no se quemaba nuestro interior? Ardía, sentíamos una calor cuando Él abría las escrituras. Pues este gran maestro, me imagino que el corazón de Pedro lo calentó cuando estaba enseñando allí, y los demás hombres que escucharon la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Luego en el 4 les dice, bueno, vamos al mar, y lo lleva para mostrarle que Él es el Dios hecho hombre. Les enseña de su soberanía y quedan asombrados, porque si nosotros no nos asombramos de la majestad de Jesús, no va a despertar la pasión, no va a despertar un interés. Si nosotros no admiramos la grandeza de Jesús, no nos vamos a deleitar. Y Pedro aquí en el versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, acaba de estar enseñando, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahora se da cuenta que nos damos cuenta que probablemente Jesús haya estado enseñando acerca de la confianza en Dios, y que no debemos de dudar de su palabra porque es veraz. Dios no miente, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Y Pedro dice, en tu palabra, tú acabas de estar enseñando, ¿cómo nos vamos a confiar? Imagínense si Jesús estuvo enseñando de Daniel cuando fue echado al foso de los leones, y cómo oraba él 3 veces al día y clamaba. Y si Jesús estuvo hablando de José, que fue maltratado, vendido por sus hermanos, y allá aquella mujer quiso violarlo, y él no quiso pecar y siguió confiando en Dios. En la cárcel que lo metieron, lo acusaron falsamente, pero José siguió en obediencia y Dios lo bendijo al confiar en el Dios de la Biblia. Entonces estos hombres, dice Simón, bueno, en tu palabra, en lo que tú dices, vamos a confiar y vamos a tirar la red. Y fueron. Y luego dice la Biblia que aparecieron un montón de peces, y en el versículo 11 sucede esto. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esto no es fácil. Yo recuerdo un día, la vez pasada estaba predicando aquí acerca de decidido seguir a Cristo. Y
Esto es un don, es un regalo que Dios le da a un hombre, a una mujer. Jesús no le está diciendo, no, abandona tu negocio y sígueme. No, el punto es tomar la determinación de seguirlo y estar dispuesto a aprender de Él y hacer a un lado todas aquellas cosas que nos absorben y deleitarnos en Él. Pero no es algo tan fácil de hacerlo. Nos perdemos porque cuando nosotros seguimos a Cristo, Él nos hace descansar. En este mundo estamos cargados, estamos abatidos, estamos atribulados por las enfermedades, por la escasez y por tantas cosas. Físicamente nos cansamos y religiosamente también nos cansamos. Por eso necesitamos descansar en Cristo Jesús para no tener una religión. En Mateo 11:29 hablando Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ese es compromiso con Él. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dice, no es complicado seguirme a mí. Es fácil. Hay un deleite, hay un gozo. Y debemos nosotros de acatar ese llamado de Cristo, porque Jesús es el Señor de todo. Él nos llama a que vengamos a aprender de Él. Y aprendemos cosas maravillosas. Hechos 10:36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. No se debería, hermanas y hermanos, cuestionar el llamado que Jesús nos hace al aprendizaje. Jesús es el Señor, el curio que nos ordena a que aprendamos de Él. En nuestra cultura es complicado aprender porque nosotros venimos de una región que la preocupación es trabajar y trabajar y trabajar. Pero cuando llegamos al cristianismo ya es un llamado al aprendizaje, a leer la Biblia en primer lugar para conocer a nuestro Dios. Y el Señor Jesús nos ordena. En Hechos capítulo 2 versículo 36 dice, hablando los apóstoles, hablando Pedro en este caso, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Estoy mencionando esto para que entendamos que el llamado de Jesús a caminar con Él tiene peso y no debe de ignorarse. Hermanas y hermanos, si hay algo que todos nosotros deberíamos de anhelar, es estar a los pies de Cristo como María, que se sentó y se recostó ahí a escuchar las enseñanzas de Jesús. Mientras que Marta estaba atribulada y ella estaba preocupada por los quehaceres. Y en un momento ella estaba turbada y afanada y se molestó y le dice, Señor, ¿por qué no mandas a María que colabore y me ayude a cocinar? Y Jesús le dijo, mira Marta, ella ha escogido lo mejor, escucharme a mí. Y tú estás turbada y afanada. Solo una cosa es más importante, que le pongas atención a mis enseñanzas. Nos puede pasar a todos nosotros el afán, el trabajo y las preocupaciones, podemos estar quizás en el lugar de Marta. Pero mi oración es, hermanas y hermanos, que esta mañana despertemos y podamos ver el llamado de Jesús que nos hace a caminar con Él, a que emprendamos un aprendizaje que va a durar toda la vida. Y que nos deleitemos viendo sus milagros, viendo su enseñanza. Mateo capítulo 5, versículo 3, habla acerca de cómo Jesús enseña. Dice Mateo 5:1, y viendo la multitud subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahí usted ya sabe, comienza la bienaventuranza, ese maravilloso sermón del monte, que es una de las joyas. Ningún mensaje dado por un hombre en la tierra puede igualarse, es singular, es único. Todos los oradores, los políticos y todos los hombres que aman el hablar en público, ahí caen de rodillas
porque se dan cuenta que no existe y no va a existir alguien más grande como Jesús a la hora de exponer, a la hora de enseñar. Es peculiar y es maravilloso que nosotros contamos con nuestro Señor y a la misma vez es nuestro Maestro y nos enseña no solamente con palabras, sino que nos enseña con su ejemplo. Él modeló todo lo que Él enseñó y nos hace el llamado. Aprendimos el domingo pasado que en primer lugar, para emprender este camino con Jesús y no perder tiempo y acumular todas las lecciones, necesitamos arrepentimiento y fe. Porque si no nos arrepentimos de nuestros pecados, lo vemos ahí en Lucas capítulo 5 versículo 8, Pedro cae de rodillas ante los pies de Jesús y le dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. Si no hay ese principio en toda persona, en el camino se va a cargar, porque va a comenzar a aprender con su fuerza y va a comenzar a caminar con sus fuerzas y en el trayecto se va a confundir. Como lo hicieron muchas personas en el capítulo 6 de Juan, dice que Jesús les advirtió, les dijo: muchos de ustedes no están detrás de mí por lo que yo soy, sino que ustedes están porque les gustó los peces y los panes. Y Jesús les dice: trabajad por la comida que a vida eterna los llevará. Y entonces el texto dice ya más adelante que muchos ya no le siguieron, ya no andaban con él. Y los discípulos estaban afligidos de tal manera que le dijeron: Señor, nos quedamos pocos. ¿No les gustó lo que tú dijiste? Y Jesús, sin rodeo, le dice: ustedes, discípulos, también, ustedes son libres. Si a ustedes no les gusta, pues se pueden ir. Y Pedro brinca y dice: no, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Eso es impactador, porque ahí nos damos cuenta que no todos quieren aprender. Pero gloria a Dios, hermanas y hermanos, que Dios nos da la oportunidad a nosotros de ver esto. Así que Pedro sigue a Jesús, Jacobo y Juan, y sabemos ver los otros que Jesús escoge también, esos 12 discípulos que Jesús capacitó para dejarles ese legado de proclamar el glorioso evangelio. Los llenó primero, y esto es maravilloso. De aquí debemos tener un principio nosotros, que el Señor no nos manda a la guerra sin antes prepararnos. Necesitamos aprender, pero para aprender necesitamos ser humildes, porque necesitamos primero arrepentirnos de nuestros pecados, someternos, creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y luego al comenzar a caminar miramos su compasión, miramos que viene un leproso y le pide que lo sane, y dice el versículo 12 de Lucas 5 que Jesús extendió la mano y aquel hombre al instante fue limpio de su lepra. Entonces aprendimos la vez pasada que la lección número 1 es que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para poder sacarle provecho al aprendizaje. Y número 2, necesitamos aprender de la compasión de Jesús por los enfermos, ser compasivo por el perdido, que nos duela. Ahí el texto dice que Jesús tuvo tristeza. En Marcos lo habla, que Jesús tuvo misericordia. Más adelante aprendimos también que Jesús le dice a aquel hombre que fue limpiado que fuera donde el sacerdote y que se mostrara, que llevara la ofrenda de acuerdo a la Biblia. Y aprendimos también que Jesús honra la palabra de Dios, el valor de la palabra de Dios. Le dice: hazlo de acuerdo a como se le ordenó a Moisés, para testimonio de ellos. Entonces, cuando nosotros caminamos con Jesús, valoramos las Escrituras. No la tomamos de una forma trivial, temblamos, porque tenemos el gran ejemplo de cómo Cristo vino para cumplir lo que está en la palabra de Dios, que ningún ser humano puede cumplir. Y el hombre fue a los sacerdotes, cumpliendo Levítico capítulo 14, como está establecido para los leprosos. Y luego, para ser integrado en la sociedad, como lo aprendimos el domingo pasado, que un leproso era desterrado y no solamente moría de la tristeza por su enfermedad, sino que también estaba solo, porque para no contagiar a los demás tenía que estar en una cueva y andaba con una campanita y lo declaraban inmundo. Y él estaba ahí separado de sus hijos, separado de su esposa, de sus padres, de sus amigos. Es terrible la lepra.
Y Lucas dice que estaba lleno. Eso quiere decir que este hombre estaba totalmente en su cuerpo. Decía el domingo pasado que hay diferentes clases de lepra. Hay una lepra que pues no es tan grave, pero hay otra que el cuerpo se va deshaciendo, la piel se va cayendo. Es terrible porque depura pus el cuerpo y el hedor. Imagínense, y la tierra. Terrible, y viene este hombre y es sanado por Jesús. Luego va allá a los sacerdotes y luego dice que se difundió su fama por todo el territorio. Y aprendimos también la lección número 4, que su fama a Jesús no lo dañó, no lo convirtió en caudillo. No, Jesús, yo le decía a mis hijos esta mañana que si hoy fuera ese tiempo, con toda la tecnología, en aquel momento no había radio, no había televisión, no había internet, no había energía eléctrica, pero hoy Jesús tendría, con todos esos milagros que hay en las Escrituras y la sanidad de un leproso, le aseguro que Jesús tendría, número 1 sería de todos los suscriptores en YouTube. Ningún ser humano tendría más suscriptores. Y todos los views que tendría de los videos de esas sanidades. Claro, a la gente que le gusta el espectáculo, dice, wow, cómo este hombre sana a los ciegos, cómo este hombre sana a los leprosos, y a los cojos los hace caminar, y a los ciegos los hace ver, y a los muertos. Allá iba la viuda de Naín a sepultar a su hijo, iba triste, iba llorando, y él se acercó y tocó el féretro, y aquel joven se levantó. Allí estaba Jairo y estaba allá triste, y llega Jesús y rescata a esta muchacha. Y a Lázaro lo saca al cuarto día, que ya estaba en putrefacción, deshaciéndose, y le dice, Lázaro, ven fuera, y sale. ¿Quién es este hombre? Él es nuestro Señor. Él es el que nos invita a que aprendamos. Ahora bien, después de haber aprendido todas esas lecciones de su humildad, porque el corazón humilde no se llenó tampoco, dijo, yo no quiero gloria de los hombres, dijo Jesús, yo no quiero esa gloria está dañina, está dañada, yo quiero, dijo, hacer la voluntad del que me envió. Y hoy llegamos a esta parte, a esta disciplina, y es la oración. Miremos entonces versículo 16 de Lucas 5. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hermanas y hermanos, si existe un hombre en la Biblia de oración, ese hombre es Jesús de Nazaret. Pero usted ve desde Génesis al Apocalipsis, muchos hombres, por ejemplo Daniel oraba 3 veces al día. Daniel 6:10 nos dice que Daniel acostumbraba a orar en la mañana, orar al mediodía, orar en la tarde. Y a pesar de un edicto que era contrario a adorar a su Dios verdadero, a él no le importó y lo metieron en el foso de los leones por orar. Y Dios lo preservó ahí de los leones. Pero Daniel, como cantamos, así como Daniel oraba, quiero orar yo, dice una alabanza, o como Jeremías. Ningún profeta puede igualar a Jesús en esta devoción que tenía en cuanto a la oración. Y a nosotros, hermanas y hermanos, nos debe de motivar. Si él oraba tanto, fíjense que esto es importante. Había una multitud de personas, dice Lucas 5:10, Lucas 5:14, si usted lo lee, el 15, dice el texto, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, mucha gente, dice. Y luego, además de mucha gente que estaba lista para oír, habían enfermos, dice, y para que le sanase de sus enfermedades. Jesús podía pasar todo el día, toda la noche, predicando y enseñando y sanando enfermos. Pero hay algo que no era negociable en la vida de él, era el momento de oración. Él, había mucho que hacer, pero él tenía una disciplina. Entonces, me imagino yo, esta gran multitud de personas, Jesús, hemos estado aquí, hemos viajado 2-3 días para venir a escucharte. Por favor, enséñanos. Traje este enfermo. Me ha costado, lo tuve que cargar por el desierto y no han sido unos 2 kilómetros, han sido 200 kilómetros. Me pasé todo el desierto. Por favor, sáname, Jesús. Ahí vuelvo mañana porque yo voy a ir a orar al desierto.
Los discípulos están aprendiendo porque los discípulos, ellos estaban atrapados con su trabajo y no habían pescado nada, y ahora aquí hay un hombre que probablemente, si ellos tenían una excusa, no, es que nosotros somos hombres de mar y tenemos que pescar porque esta es la temporada de los peces y tenemos que asegurar porque pues, aprovechar, pero no habían pescado nada y probablemente tenían excusa de decir es que no nos queda tiempo de orar, porque los judíos son sabedores de esta disciplina de orar, de hablar con Dios todo el tiempo. Ahora Jesús les dice, ustedes pueden estar extremadamente ocupados, pero hay algo que no se puede olvidar y es que se tiene que hablar con Dios. Mateo 14:23 dice, despedida la multitud, dice este texto, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Mis queridos hermanos y hermanas, ya para ir concluyendo, si nuestro amado Señor Jesucristo oraba tanto, cuanto más nosotros, y Él no tenía pecado, Él no tenía pecado, pero Él tenía una intimidad con el Padre y de ahí salía su energía, de ahí salía su compasión, de ahí salía su entrega, de ahí salía ese deseo por querer predicar el Evangelio, y Él iba de aldea en aldea. Mis queridos hermanos y hermanas, si nosotros comenzáramos a orar frecuentemente y hacer una disciplina como lo enseña Jesús, nuestras vidas van a ser diferentes. Usted será una persona gozosa a pesar de los problemas. Si usted se levanta temprano y lo primero, si usted entra a las 4 de la mañana y dice, bueno, voy a poner la alarma a las 3, voy a acostarme un poquito más temprano para dormir esa hora, y a las 3 me levanto y antes de ir ahí voy a hablar con él 10 minutos. Comencemos por algo pequeño. Y usted verá dentro de unos 6 meses cómo va a estar su vida. No será el mismo. Ahora esa es la parte difícil para nosotros, pero hay que hacerlo un hábito. Usted lo necesita, yo lo necesito. Todos lo necesitamos. Porque la oración es el horno donde se calienta el corazón. Para los predicadores es el horno donde se calienta la comida espiritual, la prédica. Cuando nosotros, por el afán, por los problemas, por los compromisos, y sacrificamos ese tiempo de intimidad con el Señor, nos secamos. Y probablemente en algunos momentos hacemos esta labor por compromiso, porque no nos toca de otra y no hay deleite. Pero cuando nos mantenemos con una disciplina como Jesús la ha mostrado aquí, orando todos los días, a veces horas, a veces minutos, pero orar siempre, como la Biblia dice, orar sin cesar, nuestro corazón está caliente. Está apasionado, porque es allí donde se calienta este corazón, que Jeremías 17:9 dice que es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y Dios dice, yo lo conozco, yo lo escudriño, Jeremías 17:10. Entonces cuando nosotros nos vamos en oración, nuestro corazón es escudriñado y a la misma vez es reformado. Y este corazón que es peligroso, que es engañoso, necesita estar constantemente en el horno de la oración. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mateo 14:23 dice que despidió la multitud y luego se fue a orar. Ahora dice que madruga, temprano, aún estaba oscuro, y ya Jesús iba a orar antes de comenzar a predicar en las calles, antes de comenzar a sanar a los enfermos. Marcos capítulo 6, versículo 46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, toda la noche. A mí me impresiona esta disciplina de Jesús. Y lo cantábamos, Señor, haz mi carácter. Si hay algo que deberíamos de pedirle al Señor es esto, Señor, dame eso. ¿Usted cree que los discípulos ya no estaban tan desesperados que en Lucas capítulo 11, mire lo que sucede en el capítulo 11 de Lucas, versículo 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Decía Charles Spurgeon que él prefería
enseñar a un hombre a orar que a 100 a predicar. Estos discípulos no le enseñaron a Jesús, no le pidieron a Jesús, enséñanos a sacar demonios, enséñanos a caminar sobre el agua, enséñanos a multiplicar los peces y los panes, enséñanos todo esto y lo otro que tú haces. No, ellos le dijeron, enséñanos a orar, por favor. ¿Aprendieron los discípulos? Sí, vaya conmigo al libro de los Hechos capítulo 3. Ellos también se disciplinaron. Solo para que usted tenga una muestra. Dice Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la hora de la oración. En el capítulo 2 de Hechos dice que oraban a las 9 de la mañana. En Hechos 10 dice que oraban a las hora sexta, que es a la mediodía. Y aquí en Hechos 3 nos está diciendo que oraban a la hora 9, que es las 3 de la tarde. Ahora usted se pregunta qué fue lo que pasó en el libro de los Hechos. Estos hombres trastornaron el mundo. ¿Por qué el Espíritu Santo se desbordó en ellos? Porque eran unos hombres que se disciplinaron en cuanto a la oración. Hubo oposición, porque no quiere decir que porque estamos orando y orando, no, a ellos los azotaron, a ellos los encarcelaron, pero no les pudieron quitar esa disciplina que su maestro les había enseñado a estar en intimidación con Dios. Era una forma de adoración. Pregunto ya este día, ¿cómo está la oración en su vida? ¿Ha usted, hermanas y hermanos, desarrollado una disciplina o no? Si este mensaje hoy Dios lo dio y esta es la lección de hoy, que Cristo nos enseña a orar continuamente todos los días. Usted en su trabajo, usted debe de sacar un tiempo y decir, bueno, voy a ir a orar. Con la familia, usted, yo le digo a mi esposa, nosotros tenemos que tener individualmente un momento a solas. Usted tiene que tener un momento, después que deja a los niños, váyase, hable con el Señor. Usted necesita hablar con Él, descansar. ¿Por qué? Porque esta presión de cuidar a los niños pues trae estrés, pero cuando oramos constantemente, allí tiramos todas aquellas cosas que nos agobian y nos sentimos como plumitas, vanitos, con los mismos problemas, pero cuando oramos constantemente, nuestros corazones son consolados y a la misma vez, hermanas y hermanos, echamos toda nuestra ansiedad a los pies de Cristo y el Señor nos llena de gozo, de felicidad cuando nosotros hablamos constantemente con Él. Hablemos con Él, oremos sin cesar. Si usted no ha desarrollado esta disciplina, por favor, no lo deje para mañana, empiece ya, hoy mismo. Hoy en la tarde empiezo. Usted lo puede hacer en su automóvil, deténgase, apague la música y tómese un tiempo, váyase allá al lado de una montaña o al frente del mar, pero ore, por favor, ore. Ore para que soporte la tentación, ore. Jesús dijo, orá y velá. Esta es una disciplina que el Señor nos ordena que la desarrollemos para nuestro propio beneficio y para darle honra y gloria a Él, porque cuando no oramos nos cansamos y nos atribulamos, y cuando la oración se corta también la lectura de la Biblia, y cuando se corta la oración ya no tenemos gozo en congregarnos. Ya no queremos estar con los hermanos porque el mayor problema lo tenemos que ya no estamos a solas con nuestro Dios. Cualquiera puede engañarse y puede decir, no, yo tengo comunión con Dios. Pero ese no es el Dios de la Biblia, es un Dios con D minúscula, porque si una persona dice, no, yo tengo un devocional todos los días, y como el diablo dice, yo quizás oro más que usted. Pero el diablo no obedece a Cristo. Un hombre que ora, que tiene una intimidad con Dios, quiere estar con sus hermanos porque él está tan fortalecido que él quiere fortalecer al hermano débil. Y él le dice, hermano, ¿tenés necesidad? Sí, yo necesito que ores. Mañana estaré orando por ti. Mañana presento al Señor. Pero alguien que no está con el Dios verdadero es egoísta. Solo piensa en Él. No hay misericordia. Entonces ahí nos damos cuenta que ese Dios es un Dios falso y estamos en idolatría.
Una recomendación sabia es que cuando vayamos a orar, por favor, llevemos la Biblia. Porque cuando vamos a orar, divagamos, pero la Biblia es la palabra de Dios para oír su voz. Y usted cuando esté orando, hable con Él unos minutos y luego léala en voz alta y ahí va a escuchar la voz audible de Dios y va a penetrar su corazón. Y también le va a preservar de que el pensamiento lo arrastre y la preocupación, porque la palabra es poderosa, le va a ahuyentar toditas esas cosas y le va a traer gozo a su corazón. Por favor, si usted nunca ha orado con la Biblia cerca, lleve la Biblia. Llévela, no la deje, porque el diablo es astuto, a él le encanta agarrarnos. Acuérdese de Jesús, ¿qué fue lo que usó Jesús cuando Satanás lo tentó? Escrito está, la palabra de Dios. Oremos con la Biblia en la mano o en la mesa o ahí al ladito. Si usted está de rodillas, sentado, parado, cómprase una copia en físico, porque el teléfono se le puede morir la batería, etcétera, pero en físico, hermanos. Aquí, no importa que no haya wifi, aquí la tiene segura. Amén. Que Dios nos ayude. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, porque hemos aprendido de este principio. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.